Satanás no solo es Satanás, sino es diablo. Entonces vamos a profundizar, vamos a tratar de entender este mensaje, esta enseñanza, y está relacionada con el misterio de la piedad. Hay como 7 misterios en la Biblia que dice específicamente misterios. El misterio de la piedad, que es Dios encarnado en hombre, como el misterio de la iniquidad es Satanás encarnado en un hombre, en este caso el anticristo. Es lo que vamos a ver el día de hoy y hay más misterios, pero hoy vamos a ver el misterio de la piedad porque tiene que ver y comprender por qué el diablo es diablo y cómo podemos resistirlo desde esa postura, cuando el diablo o cuando Satanás actúa como un diablo. Vamos a entenderlo. Entonces, empecemos, y esto tiene que ver mucho con la temporada, Jesús el Hijo de Dios. Jesús el Hijo de Dios. Muy bien, es muy importante entender eso de esta temporada. ¿Por qué? Porque acuérdense que muy a un lado, si Jesús nació en esta temporada, que pues la verdad lo más probable es que Jesús haya nacido por septiembre. Realmente, Jesús nació por septiembre. Quizás otro día les explique cuáles son las bases para decir que nació por septiembre, pero creo que no es nada malo que haya una temporada de celebración. Entonces, bueno, pero ese no es el punto, sino que Jesús nació y es el Hijo de Dios. Ahora, vamos a entender esto. Vamos a ir viendo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Porque acuérdense que si no la deja, olvídense, ¿no? Ahí había adulterio y ella tenía que ser apedreada. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Aquí está una de su función principal: llamará su nombre Jesús, que es el mismo de Yeshua o Josué. Realmente es el mismo término, Jesús, Joshua o Yeshua, que es Jehová es salvación. Jesús es Joshua en hebreo. Jesús, acuérdense que es griego. O sea, realmente a él nunca le dijeron Jesús, ¿verdad? Eso nos queda claro a todos. A él le dijeron Yeshua o Joshua y quiere decir Jesús es salvación. Y luego lo dice aquí porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Aquí está parte de la revelación que vamos a empezar a entender. Dios con nosotros. Eso es muy poderoso, porque ahí vamos a empezar a entender, número uno, la divinidad de Jesús. La divinidad de Jesús es lo primero que necesitamos empezar a entender. Por ahí si cierran su micrófono, gracias, son tan amables. Gracias, gracias. Ok, ya estamos. Ok, la divinidad de Jesús, porque este concepto es muy poderoso. En primera de Timoteo 3:16, ahí está este misterio. Ahí está el misterio de la piedad. Dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu,
contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones y creído en el mundo. ¿Ok? Ese es el misterio de la piedad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones y creído en el mundo. Vamos a empezar a desglosar o tratar de desglosar este misterio. ¿Qué es un misterio? Secreto sagrado que ha sido revelado. Eso es un misterio. Cuando la Biblia habla de misterios, dice que los misterios son de Dios, pero hay misterios que han sido revelados y uno de ellos es justamente este, el misterio de la piedad. ¿Ok? Como también ha sido revelado el misterio de la iniquidad, que es la contraparte del misterio de la piedad. Entonces, el misterio es un secreto sagrado que ha sido revelado, como el Apocalipsis. El Apocalipsis es un misterio, pero es lo mismo. Apocaliptos viene de revelación. Ajá, revelación de un misterio. Entonces, aquí vamos a ver lo primero. Lo primero, el primer concepto que quiero dejarles es que todos creen en Dios, la mayoría, o tienen un Dios, la mayoría. Desde en India, que pueden adorar a Shiva, a Vishnu, a no sé, tantos dioses que tienen, aquí en Sudamérica y Hispanoamérica, que pueden adorar no sé, a la Guadalupe, a la Macarena, o X, todos tienen un dios, o creen en algún tipo de dios. En Asia, a Buda, Mahoma, todos tienen un Dios. Pero el punto esencial de la palabra no es si la gente cree en Dios, sino es qué piensa acerca de Jesucristo. Porque el tema es acerca de Cristo. Por eso, él dijo, ¿quién dicen los hombres que soy? ¿Quién dicen? Y otra vez, por ahí alguien decía de la identidad, pues justamente la identidad de quién es Jesús para ti en general tiene que ser muy clara. Para algunos es un profeta, un iluminado, un maestro, pero entonces, cuando Jesús pregunta esto, viene Pedro y dice, no, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Esta declaración es poderosísima, porque de hecho a Jesús lo crucificaron justo por esta declaración, de decir que Él era el Hijo de Dios. O sea, cuando Jesús es crucificado, si leen las escrituras, ahí dice que habla con el de Roma, que se lavó las manos, se me fue su nombre, ay, él, Pilatos, ¿quién? Pilatos, Pilatos. ¡Ah! Gracias, Rafa, por rescatarme. Pilatos, disculpen, les cuento que después de la pandemia se me borra el cassette y a mí no me pasaba, pero bueno, ok, Pilato. Entonces, hay este diálogo sobre quién es él. E incluso, por eso Pilato también pone Jesús, rey de los judíos. Entonces, él se presenta como el Hijo de Dios, como la encarnación de Dios aquí en la tierra. Por eso dice que en el principio era el verbo. El verbo es la
palabra. Por eso dice, Dios dijo y fue hecho. Dios dijo y fue hecho. Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Entonces, pongámoslo de esta manera. A ver, vamos a ver. Déjenme ver si... A ver, si necesito quitar esto. Ok, ahorita lo sigo compartiendo. Permítanme, voy a poner una pizarra. Si alguien no me sigue, puede pararme y decirme, pastor, no le entiendo, explíqueme más esto. Ok, muy bien. Entonces, en el principio, en el Olam, aquí la palabra que se usa para principio es el Olam o la eternidad pasada. En el principio, en el Olam. O sea, no está hablando del principio de la creación del mundo. Está hablando, digamos, si pudiéramos hacerlo así en una línea de tiempo, aquí está, digamos, la creación, pero aquí está lo que algunos teólogos llaman la soledad. Así le llaman algunos teólogos, ¿eh? La soledad de Dios. Cuando no había nada creado. Este es, dice, en el principio, pero no es el principio de la creación. Es el principio del principio. Entonces aquí está Dios, y como no podemos realmente poner a Dios en un principio porque Él está aquí con el verbo. Pero el verbo es, digamos, hagámoslo así. Ay, perdón, así entendamos que perdón, que este es Dios, disculpen mis dibujos, solo lo hago para que entendamos. Aquí está Dios con el verbo. Pero el verbo no está encarnado. El Dios y el verbo son uno. Pero el verbo realmente, ¿qué es? La palabra. Por eso Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, en esta eternidad pasada está Dios con el verbo o con la palabra. Pero esta palabra, Dios dijo y fue hecho. Ahí sí estamos ya hablando de la creación. Aquí está Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Esta palabra, en esta temporada, aquí es, digamos, es cuando el verbo se encarna hace 2000 años. Entonces el verbo viene a un cuerpo y se encarna. Pero el verbo es Dios. Por eso es muy importante que entendamos esto. Porque para un testigo de Jehová, Jesús es un profeta, Jesús es un semidios, pero no es Dios. Para muchos es un maestro, es un iluminado, pero no es Dios. En la eternidad pasada estaba el verbo con Dios,
pero hace 2000 años se encarna. Pero a lo largo de el Génesis, 2000 años hacia atrás, recuerden que la Tierra tiene aproximadamente, no la Tierra como tal, sino la historia de la humanidad como 7000 años, de los cuales nosotros estamos contando mucho de los 2000 después de Cristo, DC. Y aquí, antes de Cristo, hay como 4000, 5000 años. Aquí es donde también está el patriarca Abraham. Y este verbo se presentó varias veces. Una de ellas, a las apariciones del verbo antes de mostrarse que como Jesús, se le llaman cristofanías. Cristofanías. Ajá. Las apariciones del Padre son teofanías. ¿Quién me dice una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento? Melquisedec. ¿Quién dijo? ¿Dónde andan? Obed. Obed, bien, Obed. Puede ser Melquisedec, claro que sí. Melquisedec puede ser una cristofanía. Díganme otra. El ángel con que luchó Jacob. El ángel con Ángel que de luchó Jehová. Jacob puede ser también. Otra. El ángel con que luchó o que se le apareció a Josué. Porque incluso ese ángel aceptó adoración. Dice que Josué se postró a adorarlo. Eso se llama una cristofanía. ¿Ok? Bueno, guarden esto un poquito porque lo vamos a seguir usando ahorita. Muy bien. Entonces, ah, ya a lo mejor para la otra temporada, que va a ser por ahí de mediados de enero, 15 de enero iniciamos por ahí, voy a hablar acerca de la inmolación del Cordero. La inmolación del Cordero, pero que está relacionado con esto. Por eso dice que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Eh, si quieren esta pizarra se las envío, así medio, medio rara como está, pero se las envío. Ok, miren, ahí está. En Juan 14:6, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Entonces, Jesús se pone como el camino al Padre. Y el Padre también es como una revelación de Dios para que lo podamos entender. El Padre es una revelación de Dios para que lo podamos comprender. Porque, miren, va de nuevo, es que esto es un concepto un poquito complejo. Ahí va de nuevo. Déjenme poner otra pizarra. Mm, a ver, vamos a ver. Estoy intentando borrar esto. No sé cómo quitarlo todo.
Ah, ya está. Borrar todos los dibujos. Bien, ya está. Entonces, digamos que Dios, de lo que habla aquí, es Dios como esencia. Pero de ahí, una manifestación visible es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Pero Dios como esencia está en una dimensión muy arriba. Esto, lo digo con mucho respeto, es como lo que los judíos llaman el Jehová, que de hecho es por eso ellos no lo nombran, porque esto es, digamos, lo más grande, lo más alto, por eso ellos tenían que manifestarlo como cosas que pudieran entender. Jireh, Nisi, a Tiskenú, a Elión, el Shaddai, porque estas manifestaciones de Dios mostraban su carácter. Para nosotros, lo que entendemos es esto: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero Dios como esencia es el nombre que ellos ni siquiera pueden pronunciar, que es Jehová, que ni siquiera se pronuncia así, o sea, porque no hay vocales en el hebreo, no hay vocales. Entonces, ¿cómo se pronuncia? Pues no tiene ni siquiera pronunciación, realmente. O sea, aquí se han puesto las vocales, la E, la O, la A, como para lograr entender el nombre de Dios. Esto es el mentado tetragramatón. Esto es el tetragramatón, el nombre de Dios. Ajá. Y esto es Dios como esencia, que está en un nivel que no podemos entender. Que si nos es revelado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como algo que en nuestro concepto como seres humanos sí podemos comprender. Por eso el Hijo vino a revelar al Padre. Otra vez, lo crucificaron por decir que Dios era su Padre y que Él era su Hijo. Y nos dejó al Espíritu Santo. ¿Ok? Tres conceptos que sí podemos entender al lado de los nombres de Dios que también podemos entender. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Ahorita voy hacia allá porque no quiero hacerlos bolas, solo les estoy poniendo fundamento. Ahí va. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ok. En Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, si a Dios nadie le vio jamás, quiere decir que realmente lo que está velado, lo que está escondido, es justamente lo que les acabo de mostrar.
Dios como esencia. Esto está velado. A Dios nadie le vio jamás, porque Él vive en una dimensión donde ni siquiera es comprensible. ¿Qué vio Moisés? Por eso Moisés solo vio sus espaldas, pero ni siquiera las espaldas de Dios como esencia, sino de la manifestación del Padre. Por eso, ¿quién lo revela? El Hijo. El Hijo viene a revelar al Padre. El Hijo. Él le ha dado a conocer. Entonces, ¿qué hace Jesús? Revela al Padre. ¿Y qué tiene que ver esto con el misterio de la piedad? ¿Qué tiene que ver esto con el misterio de la piedad? Ahí vamos, ahí vamos. Espérenme, sean pacientes porque esto se pone bueno. ¿Qué es lo que entendemos? Entonces, que Dios usa delegaciones para comunicarse. Dios usa delegaciones para comunicarse. ¿Ok? Perdón, ya lo quité. Ahí está. Dios usa delegaciones para comunicarse. Adán no veía a Dios. Adán oía una voz. ¿Ok? Moisés vio una zarza ardiendo. O sea, vio fuego. Aquí fue una voz. Isaías vio, aunque llegó muy arriba Isaías, pero él solo alcanzó a ver, no lo vio a Dios. Dios está en su trono y dice que de ahí vio que las faldas de su ropa. Él vio su ropaje de gloria. Entonces, Dios usa delegaciones para comunicarse. Dios por eso usa profetas. Dios usa maestros. Dios usa un burro para comunicarse. Dios usa. Entonces, pues por eso de vez en cuando usa a los burros completos, ¿verdad? Para comunicarse y gracias a Dios que nos usa de vez en cuando, usa personas para comunicarse. Entonces, aquí podemos Sí. entender estas delegaciones que Dios usa para hablarnos. Les pongo un ejemplo. Cuando Dios le habla a Samuel, Dios le habla a Samuel, ¿a quién fue a buscar? ¿Quién creía que le hablaba? ¿Quién creía que le hablaba? El Al sacerdote. sacerdote Eli. Elí. Bien, Elí, ven, muy bien, creo que los tres lo dijeron, muy bien, Rafa, Chayo y Obed. Elí. Y tanto se parecía la voz de Dios a la de Elí que lo fue a buscar dos veces. Porque la voz con la cual Dios te habla es la de tu cobertura. La voz con la cual Dios te habla es la voz de tu pastor. Por eso Samuel oye y va donde Elí, porque la voz que oye es la de Elí. O sea, no oye una voz rara o extraña, no.
oyó la voz de su mentor, oyó la voz de su pastor, porque Dios como te va a hablar, va a ser a través de la voz de tu pastor y de tu mentor. Entonces, y la voz de Dios se parece a la de tu pastor. Por eso debes de escuchar a tu pastor. Por eso deben de tener pastor. Yo tengo pastor y tengo mentores. Por ejemplo, yo, para algunos de ustedes soy su pastor, pero para otros solo soy un mentor. O sea, ocupo una función diferente en sus vidas. Pero todos deben de tener un pastor. Y si no lo tienen, pues ténganlo porque deben de tener un pastor. Es importante eso, sí o sí. Ok, bueno, ahí estamos. Aquí hablando de las delegaciones. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas son salidos del mundo. En esto conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. ¿Qué significa esto? Todo espíritu que confiesa la divinidad de Cristo es de Dios. El espíritu del anticristo va a matar todo lo que tiene que ver con Jesús. O sea, todo el que niega que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Entonces, cualquier religión, dogma, creencia que no ponga a Jesucristo como Dios, no es de Dios. Todo aquel que lo niegue, no es de Dios. Todo aquel que tenga a otro Dios es el espíritu del anticristo. Entonces, por eso, el espíritu de el anticristo mata todo lo que tiene que ver con la divinidad de Dios. ¿Qué hizo Herodes? Mandó matar a los niños porque quería matar a Cristo. Entonces, ¿qué había en Herodes? El espíritu del anticristo. ¿Qué había en Hitler? Un espíritu de anticristo. Todo lo que se opone a Cristo es del anticristo, es el espíritu del anticristo. Y ahora, pues tenemos manifestaciones del anticristo en esta temporada. Si Herodes quiso matar a los niños, todo espíritu que mata a niños, como con doctrinas de aborto, no sé en sus países, pero aquí están legalizando en todo el país el aborto. Lo están despenalizando, no sé cómo es en sus países. Todo espíritu que mata a niños recién nacidos es el espíritu del anticristo, que se mueve a nivel mundial. Y eso es una agenda no de México, es una agenda global. Yo estoy seguro que en sus países también van por lo mismo. Eso es para que ustedes ubiquen que ya el espíritu del anticristo se está moviendo en todo el mundo. Muy bien. Entonces, ¿contra qué luchamos en esta temporada? Contra el espíritu del anticristo, que tiene que ver con todo lo que se opone a Cristo. Espero que, a ver, ahí levantaron la mano, muy bien. Obed, pregunta o comentario, no sé qué quieras hacer. Adelante. Sí, gracias, pastor. Dos cositas nomás rápido. Dice que en esta temporada luchamos contra el espíritu del anticristo, ¿no? Este, que se le llama disfrazado el espíritu de la Navidad, ¿no?
O sea, el espíritu de la Navidad que le llaman no es el Espíritu Santo. Cuando dicen que ya se siente el espíritu de la Navidad, en realidad no es el Espíritu de Dios. Así es. Entonces sería el espíritu, una falsificación, el espíritu del anticristo, ¿verdad? Es un Sí, espíritu un de falso paganismo. nacimiento, ¿verdad? Un falso Sí, sí, nacimiento. sí. Bien, bien, bien. Y un evangelio a medias. Solo se proclama el nacimiento del Salvador, mas no su muerte y su resurrección. No somos salvos por su nacimiento, sino por su muerte. Él mismo, Correcto, la palabra dice que es más importante el día de la muerte que el del nacimiento. Y correcto. otra, y otra cosita, hermano, que decía, pues está lo que decía que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo vino en carne o que la divinidad de Cristo no es de Dios, ¿verdad? Cualquier religión, cualquier secta, cualquier doctrina, cualquier grupo religioso, cualquier organización, etcétera, que no confiese eso, pero va un poquito más, quiero agregar un poquito ahí, si me permite, Adelante, va un adelante. poquito más allá porque los testigos sin Jehová, ellos dicen que se defienden de esa manera y dicen, sí, nosotros creemos en la divinidad de Cristo, que Él es un ser divino, es un ser creado como los ángeles, ¿verdad? Que está en el cielo, es divino. Pero el problema de ellos y la prueba verdadera es cuando no aceptan la deidad de Cristo. Cualquier grupo religioso que rechaza la deidad de Cristo, es decir, que Jesucristo es Dios, entonces no es de Dios, es un anticristo, ¿verdad? No solo su divinidad, sino su deidad, que Él es Dios, hecho Así es. carne, que vino a este mundo a rescatarnos, a darnos la oportunidad de la salvación. Bien, buenísimo. De hecho, ese es el misterio de la piedad, Gracias. ¿eh? Es exactamente lo que acabas de decir. El misterio de la piedad es ese, Jesús, o Dios encarnado Sí, en un cuerpo. fue, ma- Ese es el fue misterio de la manifestado en piedad. carne, exacto, sí. Sí, buenísimo. Y exacto. Esta es la palabra de fe que predicamos. Nacimiento, predicación, muerte y resurrección. Este es el combo completo. Nacimiento, pero nacimiento de Dios como un hombre. Su predicación, por eso dice que fue predicado entre los gentiles, fue predicado, fue creído, fue glorificado de los ángeles y fue recibido arriba en gloria, la resurrección. Ese es el misterio de la piedad, el combo completo. Exacto. Muy bien, gracias, Obed. Segunda Timoteo 3:16. Primera Buenísimo. Timoteo 3:16, ¿verdad? Si no me equivoco. El misterio de Sí, la sí. piedad. Primera de Exacto. Timoteo, sí, así es correcto. Ok, 3:16. Sí, correcto. vámonos para ir avanzando ya. Entonces, bueno, eh, dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y ahora ya está en el mundo. Entonces, aquí viene algo. Cuando la Biblia dice que Jesús fue vindicado. Este es el misterio de la piedad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él, o sea, Dios, fue manifestado en la carne. O sea, Dios manifestado en la carne. Es todo lo que he venido hablando. Vindicado en el espíritu. La vindicación es defender por escrito ante una calumnia. Entonces, aquí vamos a entender esto. Satanás calumnió a Dios. Por eso también es diablo, porque la palabra diablo viene del griego diabolos y habla de el calumniador o el difamador. ¿En qué calumnió Satanás a Dios? Pues justamente en el verso que leíamos antes, que dice, a Dios nadie lo ha visto, porque esta esencia de Dios, esto es lo que nadie ha visto, porque está en un plano superior, en otra dimensión, y acá abajo, pues están
sus servidores, ¿verdad? Ángeles, querubines, serafines, unos más arriba, unos más cerca de Dios, pero sin ver completamente a Dios. Entonces, muchos pueden ver alguna faceta de Dios, pero no a Dios por completo. ¿Cuál fue la calumnia del diablo? La calumnia del diablo fue: Dios no existe. Porque nadie lo ha visto. Esta es la calumnia del diablo. Dios no existe porque nadie lo ha visto como tal. Así, en esa gloria, en esa plenitud, en esa totalidad, nadie lo ha visto. Entonces, qué fue lo que el diablo hizo? ¿Qué fue lo que el diablo hizo? Él vino y difama. Él hace lo siguiente. Ahí va, permítanme. Déjenme ver. Voy a compartir otra vez pantalla. Muy bien. Mencionábamos, Dios está aquí como esencia. Hay manifestaciones de Él como el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que son Dios. Pero también están las creaciones aquí abajo. Ángeles, querubines, serafines, etcétera. Todos los seres creados. Los 7 ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Pero aquí había uno que estaba también en un nivel superior, que era el querubín protector. Entonces aquí estaba Lucero, el hijo de la aurora. ¿Qué dijo él? Subiré, subiré al monte del testimonio donde está Dios. ¿Por qué iba a subir? Porque estaba más abajo, aunque en un nivel muy alto, pero estaba muy abajo. Él quiso ser como Dios, por eso lo expulsan desde donde está. Y él cae, pero cuando él cae, él empieza a jalarse a las creaciones y a decirles: mira, lo mismo, Dios no te ama, Dios no está contigo, el mismo diálogo de Eva. Dios no quiere que comas del árbol del bien y del mal. Dios no es tan bueno, Dios no te ama, Dios, etcétera. Lo mismo habló con estas creaciones. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Lo difamó. Pues si Dios ni existe, hagamos nuestro reino. Y él se jaló a estos seres. Y estos seres fueron los que cayeron. ¿Qué más les ofreció? ¿Quién me dice? ¿Qué más les ofreció Satanás? ¿Qué se les ocurre que les ofreció?
Piensen, algo Adora- que ellos no Adoración. tenían. ¿Qué hicieron los ángeles de Génesis 6? Las mujeres, Se pastor, mezclaron con las hijas de los hombres. Ujú. Mujeres degradarse. o carne extraña. Cuerpo humano, cuerpos. De ahí vienen los híbridos. Eran seres Mezcla de, incorpóreos y les ofreció materia, ¿verdad? Cuerpos, carne, para así es, manifestarse. así es. De ahí vienen los híbridos. Y es que sí tenían algún tipo de cuerpo, ¿eh? Recuerden que cuando Jesús viene, le dijo a María, no me toques porque aún no he subido al Padre, y manifestó algún tipo de cuerpo, no el cuerpo como lo vemos, pero sí había un tipo de cuerpo. Entonces, cuando ellos caen porque Él les ofrece carne extraña. Y por eso en Génesis 6 vienen las mezclas, de ahí salen los híbridos y de ahí vienen los Bene Elohim. Los Nephilim. Así es, también. Es que hay varios. No solo son los Nephilim, sino hay Sí, hay diferentes varios tipos seres de hibridación. que fueron híbridos. Por eso en todas las culturas, vemos a dioses, pero no estamos hablando de Dios, sino estamos hablando de estos seres que están aquí, se mezclan con las mujeres y salen otras creaciones que son híbridos. Y por eso una de las cosas entre las cuales Dios destruye a ese mundo fue por estos híbridos que surgen. Que, como decía Obed, ya sean los Nephilim, ya sean los Ben Elohim, o sea, hay una mezcla ahí. Por eso dice, Pastor, una pregunta, ajá, dale, perdón. Por dale. eso, la serpiente comienza, ¿no? Con la primera mujer a intentar esta hibridación, esta manipulación o distorsión genética, ¿no? Y lo sigue haciendo los ángeles caídos, sus seguidores, ¿no? Con las demás mujeres en Génesis 6 y enseguida. Sí, por eso el tema de la hibridación, o sea, es un tema que al día de hoy está, o sea, al día de hoy, híjoles, o sea, por eso esas mezclas están prohibidas, por eso dice que cada árbol dará fruto según su género. Por eso cuando hay cosas que son aborrecibles, como la zoofilia, como cosas muy perversas, son aborrecibles. Las mezclas híbridas, mezclar otro tipo de animales, la clonación, o sea, hay un montón de Mm. ondas, a lo mejor eso lo podemos ver ya a profundidad en la próxima escuela, solo se los dejo la embarrada ahí de los híbridos. Pero esos son el surgimiento de seres espirituales que Ahora el surgen de esta... transhumanismo, Ah, perdón, y ahora el transhumanismo, pues el más actual, y la más actual hibridación de máquinas con humanos. la IA, ¿verdad? La IA, El transhumanismo, la IA con robótica, con seres humanos, ¿verdad? la inteligencia Androides. artificial que... Sí, Eso es parte del anticristo, eso es parte del anticristo. Pero bueno, ya no vamos a profundizar tanto en eso, quiero cerrar un poquito con eso. Entonces, el diablo calumnia a Dios con esta acusación falsa y aquí vemos que hay otras creaciones. Dice, ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas?
Ya que sabes, o quién extendió sobre ella cordel, aquí está hablando de la creación de la tierra, específicamente tierra, sobre qué se asientan sus basas, o quién puso su piedra angular, cuando cantaban todas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? Obvio, no son ni usted ni yo. Estos son los Bene Elohim. Así lo dice la Biblia. Cuando tú vas a los hijos de Dios, es Bene Elohim. Hijos Bene y Elohim. Esta es Son los otra mismos de Job, los que creación. aparecen en Job 1. Son ellos. De hecho, es la cita de Job. Son los Ben Elohim. Son la cita de Job. Entonces, y ni siquiera son ángeles. Los ángeles son las estrellas del alba. Por eso era Lucero, la estrella de la aurora. Por eso Jesús también es la estrella resplandeciente de la mañana, etcétera. Entonces, la difamación es, Dios no existe, Dios no te ama. ¿Y por qué Jesús vindica? ¿Por qué Jesús vindica al Padre? Porque dice a Dios nadie lo ha visto, pero Jesús viene a decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él, Dios, fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu. O sea, ¿qué viene a hacer Jesús? A quitar la calumnia del diablo en contra del Dios, diciendo que Él no existe, porque entonces dice que es contemplado por los ángeles. ¿Qué ocurrió cuando Jesús nació? Los ángeles cantaban porque estaban viendo a Dios nacer. Jesucristo por eso le dijo a Tomás, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ángeles, aquí estoy, sí existo, soy Dios encarnado en hombre. Por eso es tan poderosa la encarnación de Dios en Cristo. Y luego, coproclamado entre las naciones, creído en el mundo, visto de los ángeles. Ese es el misterio de la piedad. Por eso dice, por lo cual, Hebreos 10:5, al entrar él en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. Sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo preparaste para mí. Y en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien también hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. El Hijo es superior a los ángeles, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Hijo mío eres tú. Yo te he engendrado hoy otra vez, yo seré padre para él y él será hijo para mí. Y de nuevo, dice, y de nuevo cuando trae al primogénito al mundo, él dice, permítanme, ahí está, adórenle todos los ángeles de Dios, adórenle, esos ángeles que querían verme, adórenle, y de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego, pero, del Hijo dice,
tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Qué poderoso. Entonces, Amén, amén, amén. cierro con esto. Aquí acabo. Jesucristo viene a manifestar al Padre. Y él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él vino a mostrarnos al Padre. Jesús es el reflejo del Padre. Nosotros vemos al Padre a través de Jesús y mostramos a la gente, al Hijo y al Padre, a través de nuestra vida. Porque la gente no va a leer tu Biblia, te va a leer a ti. Esa es la esencia de todo. Jesús vino a hacer lo que veía hacer al Padre, por eso dijo, yo no vengo a hacer mi voluntad, sino vengo a hacer la voluntad del que me envió. Por eso luego dice, yo os envío